Bueno, es un gusto estar con ustedes y por una cuestión de, digamos así, de espíritu inquieto y que quiere generarle problemas a la gente, yo me voy a referir especialmente a algo que a veces sufren los maestros y los profesores con estos chicos de esta época que apretando un botón se informan de las cosas que pasan en todo el mundo y que por ahí le preguntan a la maestra o al profesor de historia y le dicen, según lo que usted dijo, parece que la patria nació dos veces. Nació el 25 de mayo de 1810 y volvió a nacer el 9 de julio de 1816. Por lo que usted dice también, esa sociedad de Buenos Aires enfrentó la invasión inglesa en 1806-1807 para defender a España. Sin embargo, Mitre dice que esa sociedad odiaba a España y por eso se produjo la revolución del 25 de mayo de 1810. Generalmente los que tienen cierta experiencia, como yo he tenido mientras estudiaba, uno escapa a esas situaciones un tanto molestas y le dice, bueno, dentro de 15 días vamos a tratar ese tema, con la esperanza de que los chicos se olviden dentro de 15 días del tema ese y pase sin importancia. Sin embargo, es hora, ahora que en las últimas décadas, las dos últimas décadas, nos hemos interiorizado más acerca de la identidad nacional de una Argentina inserta en Latinoamérica, donde hemos intentado llevar adelante organizaciones que hoy están un poco paralizadas, como el UNASUR y el CELAC. No hemos podido tampoco hacer el Banco del Sur, que fue un intento muy importante. Creo que tendríamos que tratar de aclarar estos aspectos. A mí me ocurrió un hecho curioso, porque uno investiga lo que puede y lo que le dejan investigar. En general, la clase dominante argentina ha ocultado muchas cosas de la historia argentina, premeditadamente, tratando de forjar una Argentina vinculada a Gran Bretaña, vincularla sentimentalmente incluso, y vincularla económicamente a través de la exportación de carnes. Y abjurando la Argentina de todo destino industrial, porque los productos industriales los traían los ingleses y los importaban. Y ha tendido a crear también en la sociedad argentina la idea de que España es un país reaccionario, es un país de derecha, cosa que no hay países de derecha y de izquierda, hay en los países derechas e izquierdas, y en España estaba Franco mucho tiempo, lógicamente como expresión de una posición de derecha, pero estuvieron también los mineros de Asturias, estuvo el intento de la República y hubo 1 millón de muertos, precisamente porque España no es una sola cosa,
sino varias. Como en la Argentina no se puede decir que la Argentina sea progresista o que sea conservadora. Hay sectores progresistas y hay sectores conservadores que a veces se turnan, no debieran turnarse, debieran estar siempre los progresistas en el gobierno, pero bueno, eso son situaciones que se producen. Entonces, Mitre, que es el padre de la historia, el primer presidente constitucional, de 1862 al 68, que es el padre del diario La Nación, que en cierto sentido podríamos interpretarlo como el padre de la nación que él contribuyó a forjar cuando hace trazar los ferrocarriles ingleses hacia el puerto de Buenos Aires para llevar las carnes a Inglaterra, instalar los frigoríficos en los puertos, entregar los puertos a los ferrocarriles e importar artículos manufacturados. Entonces Mitre intentó crear esa conciencia antihispánica y pro-británica. Y al hacer la biografía de Belgrano y hablar de la Revolución de Mayo, sostuvo que la Revolución de Mayo era una revolución que tenía por objeto hacer nacer a la patria, de lo que las maestras han enseñado siempre en los colegios, es decir, nació la patria el 25 de mayo. Pero se encontró con que el 26 de mayo los electos de la primera junta juraron por el rey Fernando VII. Entonces inventó la máscara de Fernando VII. Es decir, juraron por Fernando VII para engañar y ocultar el propósito independentista. Y además manifestaban su subordinación económica a las ideas de Moreno, que había presentado un alegato en defensa del libre comercio, que es la representación de los hacendados. Y esto fue transmitido después por los grandes historiadores de aquel tiempo, por Lusac, por Levene, fue difundido por Grosso, por Ibáñez, por Astolfi, por la historia de la academia, hasta que al llegar al sesquicentenario de la Revolución de Mayo, 1960, a un senador se le ocurrió recopilar toda la información que había sobre la Revolución de Mayo. Y el Senado de la Nación, que me parece que era un poquito mejor que el de ahora, sin hacer críticas, publicó una veintena de libros sobre la Revolución de Mayo, que los repartió como esos libros que se reparten a las bibliotecas populares, a los colegios, que no se venden, no van a librerías, no van a los estudiosos que investigan la historia. Entonces muchos no se enteraron. En mi caso ocurrió una situación particular. Yo fui a alquilar un departamento, un muchacho joven que se iba a vivir a Mar del Plata, y convinimos el precio, y cuando me lo fue a entregar me dijo: ahí hay unos 20 libros que se los dejo, porque acá vivía un diputado que me confesó que nunca los había leído y que posiblemente no servían para nada, que era la llamada Biblioteca de Mayo. Y en la Biblioteca de Mayo hay testimonios que se han tomado de los hombres que vivían en esa época. El hermano de Beruti, por ejemplo, tiene un diario bastante extenso explicando cómo fueron los acontecimientos, qué pasaba en ese momento en Buenos Aires. Entonces nos empezamos a pensar,
los que lo leímos, pensar varias cosas. Primero, que ninguna revolución puede tomar el poder con el pueblo en la calle y después de tomar el poder jurar en contra de lo que el pueblo en la calle la impulsó a hacer la revolución. Es decir, no podía existir eso, esa jura por Fernando VII. Después nos enteramos que en realidad la Junta de Mayo no fue la primera junta en América Latina. La primera junta fue en La Paz, en Cochabamba, que fue reprimida. Después se produjo la segunda en Venezuela y después la tercera en Buenos Aires. La cuarta en Chile, la quinta en Bogotá, después en México, todo esto en 1809-1810, y después en 1811 Artigas levanta su campaña en la banda oriental. Era imposible entonces porque el pueblo hubiera sacado a los... ¿Cómo había españoles en la Junta? ¿Cómo estaban Larrea y Mateu en la Junta, que eran españoles, si había un fervor antihispánico? Después había cosas más graves aún. Por ejemplo, varios testigos decían que era común, que era natural, que la bandera española flameara en el fuerte de Buenos Aires hasta 1814. Es decir, que la Revolución de Mayo no tenía un propósito independentista. Pero sí tenía un propósito democrático. No es que no fuera una revolución. Sacaba al virrey, lo desplazaba y ponía en lugar del virrey una junta popular. Y esto era lo importante. Eso es una revolución democrática. Y entonces empiezan a darse cuenta que, por ejemplo, el autor del himno nacional, el de la música, era catalán, Blas Parera. Que el principal jefe que tuvo San Martín fue Arenales, que era nacido en España. Que San Martín mismo, que llegó a España a los 6 años y volvió al Río de la Plata a los 33, era un hombre modelado por la cultura española. Aprendió a escribir y a leer en España. Conocía geografía del mundo, pero especialmente de España. Conocía la historia de España. Era y hablaba castizamente, como lo tomó muy bien el director Ipiña en la película Revolución. ¿Y cómo era él? Que él era alto jefe de caballería del ejército español y viene a sumarse a los que están contra los españoles. Entonces, las otras revoluciones en Chile, en México, en Bogotá, habían jurado también por Fernando VII. Porque Fernando VII había hecho una revolución contra el padre, el motín de Aranjuez, porque el padre, Carlos IV, y la mujer, que entre otras cosas entrando ya en el terreno de Rial y de otros comentadores televisivos, le ponía los cuernos al rey, que no interesa, pero bueno, es así la historia. Todas esas revoluciones se habían hecho por Fernando VII, porque se creía que Fernando VII era un tipo progresista, que iba a modernizar España, que Fernando VII amaba la Revolución Francesa y estaba cansado de la podredumbre en que había caído la nobleza española. Entonces, las primeras juntas no son tampoco 1809 en Alto Perú. Se forman las juntas en 1808.
en la revolución del 2 de mayo de 1808 en España. Y se forma ahí la Junta Central de Sevilla. Y en esos libros que este muchacho me dejaba en el departamento, graciosamente, resultaba que la Junta Central de Sevilla da una declaración diciendo que las tierras de América deben cesar de ser colonias y pasan a ser provincias españolas, porque los revolucionarios de la Junta de Sevilla eran liberales en el buen sentido, no como aquí conocimos la palabra liberal al ingeniero Alzogaray, por ejemplo, sino que eran liberales en serio y no podrían, como liberales, esclavizar a otros pueblos, tener colonias. Entonces dicen, y los invitan entonces a los pueblos de América a que envíen representantes a España para que España dicte una constitución liberal democrática, liberal en el sentido de la Revolución Francesa, que es la Constitución de 1812. Fernando VII estaba detenido, apresado por Napoleón, y la Junta Central de Sevilla gobernaba en nombre también de Fernando VII. Es decir, nos cambia completamente la cosa. La representación de los hacendados no fue un documento conocido en 1810, lo publicó en 1812 el hermano de Moreno. Y lo hizo Moreno como una defensa de un comerciante, no como una teoría de la revolución. La teoría que hizo Moreno de la revolución era el plan de operaciones. Pero cuando Eduardo Madero en España descubre el plan de operaciones, se lo manda a Mitre, que ya se estaba convirtiendo en el padre de la historia. Y Mitre, que era el padre de la historia y que hablaba del rigor científico para los historiadores, lo pierde. Porque si Mitre incorpora el plan de operaciones, deshace totalmente la biografía de Belgrano. Porque en el plan de operaciones se establece claramente que hay que tener cuidado con Inglaterra y que Moreno dice algo que estremece aún hoy a mucha gente, en el sentido de que las fortunas, dice textualmente, las fortunas agigantadas en pocas manos son perjudiciales para los países. Es como el agua estancada. La riqueza en los países debe ser distribuida. En aquel tiempo, decía Moreno. Por eso lo cambiaron a Moreno. A Moreno lo cambiaron hasta el retrato de Moreno. Bueno, el único que se conoce de Moreno es un retrato de un moreno de cara angulosa, de ojos un poco amenazantes, picado de viruela, que no es el Moreno con el jopito, los ojos inocentes que conocimos en la escuela, como un tipo buenazo, incapaz de hacer ninguna cosa mala, cuando Moreno mandó fusilar a los que había que fusilar, porque si no hubiera fusilado a Liniers y no se hubieran fusilado a Paula Sanz y a Nieto en el norte, la revolución hubiese estado perdida. Entonces la revolución de mayo hay que entenderla como una revolución democrática, donde son algunos que otros tenían un propósito de independizarse de España, pero muy pocos. El pueblo en general eran españoles, la mayor parte de los miembros de la Junta y de los cargos que tuvieron en el triunvirato eran hijos de españoles, mal podían ser antiespañoles. Esto no significa hacer exaltación de los españoles, como hizo el otro día Pratgate, y pedirle perdón a los españoles por lo bueno que hicieron con sus empresas en Argentina. Significa llegar a la verdad histórica. Los ingleses apoyaron de algún modo, en lo que pudieron, la Revolución de Mayo, porque en 1809 Gran Bretaña le impuso a España que permitiera radicarse a ingleses en Buenos Aires, y se radicaron 40 comercios ingleses en Buenos Aires. El virrey Cisneros
le admitió la radicación provisoriamente, hay un decreto, esto lo dice Ernesto Fitte, que es un historiador liberal, pero un tipo honesto, y le fijó un plazo de 4 meses para que después se fueran. Se lo renovó hasta diciembre de 1809. En diciembre de 1809, el 18 de diciembre, se lo renovó a 4 meses, al 18 de abril. El 18 de abril se lo renovó hasta el 18 de mayo de 1810, y en momentos en que ellos estarían a punto de tener que irse, se produce la revolución. Entonces ellos están a favor de la revolución, de sacar al virrey y exigirle a la Junta que bajen los aranceles protectores, los aranceles aduaneros. La Junta, Moreno se niega absolutamente. Moreno dice que hay que defender la producción local, como todavía algunos no quieren defenderla. Y entonces se hace después la asamblea del año 13, y no se declara la independencia tampoco, porque no había un fervor independentista. ¿Por qué? Porque en España había una revolución democrática y se presumía que la revolución democrática de España podría formar un gran país democrático que fuera España e Hispanoamérica. Eso en 1813. En 1814 es derrotada la Revolución Española, se impone en Europa la Santa Alianza, que era la extrema derecha, y la extrema derecha lo obliga a Fernando VII a pensar distinto, a condición de devolverlo al rey, al reinado. Lo devuelve a ser rey y Fernando VII persigue a los liberales como Flores Estrada, por ejemplo, restablece la Inquisición en España y restablece el absolutismo en España. En ese momento, julio de 1814, hasta ese momento, por eso flameaba la bandera española, en ese momento Posadas, que era el director supremo, le escribe a San Martín y le dice: general, nosotros tenemos que hacer algo, porque si nosotros ahora nos declaramos en la forma que estamos, vamos a caer otra vez bajo el absolutismo. Tenemos que independizarnos. El espíritu independentista, que estaba un poco flotando en algunos, como en Artigas, por ejemplo, se hace carne en San Martín, en Belgrano, en Güemes, y se inicia a partir de 1814 una campaña para hacer la declaración de la independencia, que se va a hacer en el Congreso de Tucumán. San Martín es una de las figuras principales que aboga por la independencia, ahora convencido, a pesar de que, fíjense un hecho curioso, el 9 de julio de 1816 se declara la independencia. En agosto nace la hija de San Martín, Merceditas. San Martín es el que la va a declarar en la fe de bautismo, porque no había registro civil en ese tiempo, y la declara como de nacionalidad española. Tanto es así que él utilizaba refranes españoles, algunos que no son aconsejables de decir en los colegios a los chicos, porque son un poco cuarteleros, digamos. Quien no tiene con otra, con su madre se acuesta, decía San Martín, bastante grosero. Pero bueno, como es el padre de la patria, se puede permitir esas cosas. Entonces, allí, con la Carta de Posadas, hay un cambio fundamental. Y San Martín, desde Cuyo, y Belgrano también, empiezan a hacer las gestiones dirigidas al Congreso de Tucumán, y todos esos acontecimientos se los va a ir contando mi amigo Rosselli, y yo después voy a hacer una pequeña intervención de cierre para tratar de sacar algunas conclusiones. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. En primer lugar, bueno, agradecer la invitación de las autoridades de la Casa de Tucumán en Buenos Aires. Gracias la presencia de todos ustedes,
los amigos que han concurrido a escuchar esta charla. El objetivo mío en este momento es tratar de trabajar sobre la correspondencia, ¿sí?, entre San Martín y Godoy Cruz. Yo me voy a basar en un material que bajé de la Biblioteca Nacional de España, donde está toda la obra compilada de la documentación de San Martín. Y le traje para que podamos escuchar algunas cartas que les voy a leer de San Martín. Esto está compilado en el archivo San Martín, en el tomo 5. O sea que ustedes, todos aquellos que tengan interés en acceder a las cartas, pueden hacerlo desde este lugar. Por otro lado, es interesante, antes de poder ingresar a desarrollar el tema, por ahí amerita hacer una descripción de cuál es el panorama nacional e internacional por allá por 1816, cuando se va a instalar el Congreso en Tucumán. Con respecto a la cuestión interna, ¿sí?, de lo que vienen a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, debemos decir que ahí surge la influencia del artiguismo, ¿sí?, que se va a dar fundamentalmente en la banda oriental, pero que va a exceder y su influencia se va a trasladar no solamente a la banda oriental, sino a Corrientes, a Misiones, a Santa Fe y Córdoba. ¿Sí? Córdoba va a ser la última provincia que va a mandar diputados al Congreso de Tucumán, ¿sí? Pero también estaba dentro de esa influencia artiguista. Con respecto al noroeste argentino, todo lo que es la zona norte del país, ahí tenemos el tema fundamentalmente de lo que se produce en Salta, que tiene que ver con que por allá por 1815 se produce la derrota en la batalla de Sipe-Sipe, y de esa manera se pierde prácticamente todo lo que es el Alto Perú que nosotros conocemos en la actualidad. Esa batalla de Sipe-Sipe es la derrota de Rondó, ¿sí?, en 1815. Por supuesto que todo esto ustedes podrán observar que se generan diferentes dificultades, sobre todo en el Alto Perú y en el noroeste, y así en Chile, dificultades que tienen que ver fundamentalmente con lo que son las industrias regionales, porque el ir y venir de los ejércitos y demás genera dificultades fuertemente en lo comercial y en lo regional. A esta situación hay que agregarle el malón de aborígenes que van incursionando en las distintas ciudades, que también genera un cierto peligro. Y desde el punto de vista internacional hay un dato que no es menor y que Norberto lo señaló recién, que tiene que ver fundamentalmente con la derrota de Napoleón, ¿sí?, que de esa manera permite el ascenso nuevamente al trono de Fernando VII. Y Fernando VII retoma, ¿sí?, auspiciado, de alguna manera se va a producir el surgimiento de la Santa Alianza, que es un brazo armado que va a contribuir con Fernando para tratar de derrotar a todos los procesos independentistas que se van dando en la América española. Por otro lado, también, ¿sí?, debemos decir, Norberto hizo mención, que la mayoría de las regiones de Latinoamérica, me refiero a México, Venezuela, Nueva Granada y Chile, son derrotadas, ¿sí?, por las fuerzas realistas. O sea que el único sector que se mantiene el proceso revolucionario es en el Río de la Plata. Bien, como yo le comenté, vamos a trabajar sobre la correspondencia entre Tomás Godoy Cruz y el general
que en ese momento San Martín, que con este hombre Godoy Cruz va a ser una persona clave en lograr el proceso de independencia en julio de 1816. ¿Quién es Godoy Cruz? Bueno, Godoy Cruz, por supuesto, nace en la provincia de Mendoza en 1791, realiza estudios superiores en la Universidad de San Felipe, en Chile, ¿sí? Ahí hay algunos autores que comentan que se ha recibido, ha hecho un bachillerato en filosofía y letras, y leyes, perdón. Esa es la formación que va adquiriendo Godoy Cruz en la Universidad de San Felipe. Va a integrar el Cabildo de Chile por allá por 1813, ¿sí? Y regresa a la provincia de Mendoza, donde va a ser elegido como síndico procurador del Cabildo. Por otro lado, debemos decir también algunos autores creen que de alguna manera él es, bajo la influencia de Godoy Cruz, se va a desarrollar la Logia Lautaro en Mendoza, una sede de esa logia en la cual participa Alvear, San Martín, en Mendoza. Conjuntamente con Juan Agustín Maza, ¿sí? y Godoy Cruz van a ser los dos diputados mendocinos que participan en el Congreso de Tucumán. Durante el Congreso de Tucumán va a ocupar la presidencia en 2 oportunidades y va a ser el promotor que va a lograr que se encuentren por allá por julio, el 15 de julio de 1816, San Martín y Pueyrredón, donde San Martín de alguna manera le va a pedir colaboración y ayuda para el ejército de los Andes, que San Martín está ideando para llevar adelante ese proceso emancipador continental, que como ustedes saben era consolidar un ejército fuerte en la región de Cuyo, más precisamente en el Plumerillo, en Mendoza, cruzar los Andes, derrotar a las fuerzas realistas de Chile y por mar llegar al corazón de las fuerzas realistas que estaban en Lima. Por otro lado, lo que entiende San Martín con el acuerdo de Güemes, ahí surge la gran personalidad de Güemes, haciendo una guerra de guerrillas con los infernales de Güemes, que de alguna manera trata de detener el avance, ¿sí?, de las fuerzas realistas por el noroeste argentino. Entonces lo que plantea San Martín es hacer un sistema de pinzas, ¿sí?, llegando a Perú, ¿sí?, a Lima, y por otro lado contener el avance de las fuerzas realistas. Esto que nosotros decimos ahora, para nosotros es historia conocida y es fácil, pero ustedes fíjense que las fuerzas nacionales, tanto en el 11 como en el 13 como en el 15, intentan derrotar a las fuerzas realistas siempre yendo por el noroeste argentino, y son derrotados totalmente. Entonces San Martín entiende eso y lo que va a hacer de alguna manera es buscar otra alternativa que es la que le acabo de señalar. Por supuesto que fue un defensor muy importante de todo lo que tiene que ver, me refiero a Godoy Cruz, de las producciones regionales, ¿sí?, de la industria regionales. En Cuyo va a ser gobernador de 1820 al 22, donde va a impulsar el desarrollo comercial, las industrias agrícolas, la minería, ¿sí?, creó imprentas, periódicos, teatros, ¿sí? En 1831 se exilia en Chile, allí se va a dedicar a la docencia y a la cría de gusanos de seda. Y posteriormente vuelve a Mendoza y va a fallecer en 1852. Con respecto a, para ir entrando en tema y cómo San Martín llega a Mendoza, bien,
en 1814, ustedes recordarán la famosa posta de Yatasto, ¿sí? Aparentemente, en ese lugar, en enero del 14, San Martín se encuentra con Belgrano, donde se va a hacer cargo del ejército del norte que había sido derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, ¿sí? Ahí surge el plan de San Martín, conjuntamente con Belgrano, de fortalecer Tucumán, la ciudadela, para, en el caso de que exista la posibilidad de un avance realista, que sea frenado en Tucumán. Posteriormente, San Martín baja hacia Córdoba. Ustedes saben que la salud de San Martín no era muy buena. En ese momento aparentemente tenía una úlcera gastrointestinal. Entonces va a una localidad muy cercana, que hoy prácticamente debe estar cerca del ejido de la ciudad de Córdoba, que es Saldán. Y bueno, allí lo que va a lograr San Martín es el pedido, de alguna manera, de que se lo nombre, ¿sí?, intendente para la región de Cuyo, más precisamente Mendoza. Por supuesto que el director supremo accede a ese pedido de San Martín, y San Martín en septiembre de 1814 se va a instalar y ahí va a idear, va a moldear lo que es el ejército del norte, el ejército de los Andes, ¿sí?, que es muy interesante la tarea que va a realizar San Martín en ese lugar, pero bueno, no es el tema que yo le quiero comentar precisamente esta noche. Con respecto a la correspondencia, para que ustedes más o menos tengan idea, y le voy a leer algunos fragmentos breves para que vean cómo escribía San Martín. Estamos hablando de 1816. Evidentemente era una persona que escribía muy bien, y ahí va a quedar plasmada algunas cuestiones que tienen que ver con las presiones, ¿sí?, de San Martín para que ese congreso de Tucumán, medio dubitativo, logre la ansiada independencia en julio. Por ejemplo, yo acá tengo una carta del 19 de enero del 16, me refiero a 1816, ¿sí? Dice: señor don Tomás Guido, mi mejor amigo, ¿qué habrá usted dicho de mi silencio a sus repetidas y amables cartas? Pero soy tan disculpable como usted. Verá mi corto relato. San Martín brevemente le explica que la enfermedad que yo le acabo de señalar lo había sacado prácticamente, lo había tenido en cama, y que no podía responder ningún tipo de cartas, y que bueno, que le pedía disculpas. Por otro lado, San Martín hace un reconocimiento al gobernador Bernabé Araos de Tucumán, ¿sí?, diciendo: cuánto celebro que no haya ido exagerado el cuadro que le hice sobre el amable y virtuoso intendente de esta provincia. Amigo mío, crea usted que hay pocos americanos comparables a él. Esto dice San Martín de Bernabé Araos, que luego va a ser fusilado en 1824. Y en la misma misiva, ¿sí?, San Martín empieza a decirle por carta, dice: ¿cuándo ustedes empiezan a reunirse? Por lo más sagrado les suplico que hagan cuantos esfuerzos que quepan en lo humano para asegurar nuestra suerte. Todas las provincias están en expectación, esperando las decisiones de ese Congreso. Él solo puede cortar las desavenencias que, según este correo, existen en las corporaciones de Buenos Aires. No deje usted de repetirme todo aviso que crea útil a esta provincia. No hay cuidado por el enemigo de Chile. Si viene, espero tendremos un completo día. Ya sabe usted que no soy muy confiado. San Martín lo que le está planteando también, además de en forma imperativa, diciéndole: bueno, ¿cuándo se van a reunir? Porque todavía no se había reunido el Congreso de Tucumán, que va a empezar a sesionar a partir del 24 de marzo de 1816. Y en el último párrafo habla de que había posibilidades
de que los realistas de Chile crucen los Andes y derroten al ejército que estaba conformando San Martín. Es constante en San Martín la preocupación y la necesidad de que comience el Congreso, pero que además se declare la independencia. Recordemos, estamos en 1816, ya Norberto habló de 1810 y todavía no hay nada claro o concreto con respecto al tema de la independencia. Para el proyecto emancipador del general San Martín, ¿sí?, de San Martín, es necesaria la independencia. Otra carta, ¿sí?, del 24 de enero del 16, dice: ¿cuándo se juntan y dan principio a sus sesiones? Yo estoy con el mayor cuidado sobre el resultado del Congreso y con mucho más si no hay una unión íntima de opinión. Después él, muy atento, San Martín, con los diputados de la región de Cuyo que están en el Congreso. Dice: dé usted 1.000.000 de afectos al Padre Oro, a la Prida, a Massa, de San Martín. Firma San Martín. Bien, otra carta, ¿sí?, que le voy a... Una carta fechada en Mendoza, el 12 de marzo de 1816, dice: señor don Tomás Godoy, mi muy apreciable amigo. Acá lo importante, miren lo que es interesante lo que va a decir San Martín con respecto a Belgrano. Lo que dice un prócer como San Martín de otro también como Belgrano. Dice: en caso de quien deba reemplazar a Rondó, yo decido por Belgrano, dice San Martín. Este es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Moró o Bonaparte en punto a la milicia, pero créame usted que es el mejor que tenemos en América del Sur. O sea, rescata, y San Martín dice, evidentemente no es uno de los más grandes generales, pero evidentemente la persona ideal para ocupar la jefatura del ejército del norte, luego de que lo deja Rondó. Y la influencia es tal que cuando se decide nombrar a un militar para acá, lo van a nombrar a San Martín. Lo van a nombrar a Belgrano, perdón. Bien, lo que se nota en la correspondencia y lo que queda bien claro también, entre otras cosas, es la fragmentación que hay en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y demás, ¿no? Por ejemplo, hay un conflicto muy fuerte que se da en el frente norte entre Güemes y Rondó, ¿sí? Y dice en la correspondencia Mendoza, 12 de abril de 1816, mi amigo el más apreciable, a Tomás Godoy, ¿no? Dice: más que 1000 victorias he celebrado las 1000 veces feliz unión de Güemes con Rondó. Así es que las demostraciones en esta sobre tan feliz incidente se han celebrado con una salva de 20 cañonazos, iluminación, repiques y otras 1000 cosas. Evidentemente San Martín se da cuenta, ¿sí?, que para vencer a un poder formidable como los realistas, no tenemos que permitir esas divisiones, esa fragmentación que se va a dar en forma constante. En la misma carta dice: ¿hasta cuándo esperamos para declarar nuestra independencia? Con signos de admiración. ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula?
acuñar moneda, tener el pabellón y cocarda nacional, y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree que dependemos. ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estemos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Esté usted seguro que nadie nos auxiliará en tal situación, y por otra parte, el sistema ganaría un 50% con tal paso. San Martín prosigue en la carta. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo, si no se hace el Congreso es nulo en todas sus partes, porque, reasumiendo, la soberanía es una usurpación que se hace al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito. Habla de Fernandito en forma despectiva, porque, como dice Norberto, era un absolutista, ¿sí? ¿Y qué era el absolutista? Era ese hombre que concentraba en la figura del monarca los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? Y cuando hablamos de liberales, estamos hablando de aquellos que planteaban la división de poderes. No hablamos de los liberales que conocemos nosotros acá en la Argentina, ¿no? Para nosotros serían neoliberales. En la carta del 19 de mayo de 1816, San Martín le va a solicitar a Godoy Cruz la entrevista con Pueyrredón, ¿sí? Y en el segundo párrafo, ¿sí?, San Martín confía que reuniéndose con Pueyrredón va a lograr el apoyo suficiente que necesita para proseguir la gesta libertadora, ¿sí? Confía en Buenos Aires que le va a, de alguna manera, aportar lo necesario para terminar con la campaña libertadora. Y acá, en otra carta, el 24 de mayo del 16, se queja San Martín porque hay problemas con los correos, ¿sí? Hay problemas con los servicios, ¿vio? Como hay ahora también hay problemas. Por ahí no tanto con el correo, pero sí con los teléfonos, ¿sí? Y acá es interesante porque dice, veo, también siempre estamos hablando de la correspondencia de Godoy Cruz con San Martín. Veo lo que usted me dice sobre que el punto de la independencia no es soplar y hacer botellas. Yo respondo a usted que 1000 veces me parece más fácil hacerlas que el que haya un solo americano que haga una sola. Bueno, después en una carta San Martín, en la misma carta dice San Martín, si yo fuera diputado me aventuraría a hacer al Congreso unas siguientes observaciones. Para el efecto haría mi introducción de este modo, propio de mis verdaderos sentimientos. Y acá dice, los americanos de las Provincias Unidas no han tenido otro objeto en su revolución que la emancipación del mando del fierro español y pertenecer a una nación. Acá San Martín, en 29 de junio del 16, señor don Tomás Godoy Cruz, le avisa que ya está pactada la entrevista con Pueyrredón, que se va a llevar adelante en Córdoba en julio, el 15. Y San Martín, cuando se sanciona la independencia, cuando se declara la independencia, San Martín va a estar en Córdoba, ¿sí?, entrevistándose con Pueyrredón para lograrle pedir apoyo efectivo para su campaña. Fíjese, en Córdoba, el 16 de julio del 16, dice, señor don Tomás Godoy, mi apreciable amigo, el 9 llegué a esta ciudad, a Córdoba.
es decir, en compañía de Cruz, Vargas y Vera. Nuestro viaje fue bien penoso por los fríos excesivos. Yo me imagino lo que debería ser viajar, ¿sí?, en julio desde Mendoza a Córdoba. Dice, es increíble lo mortificado que estoy con la demora del director. Claro, porque San Martín llega enseguida y lo tiene que esperar a Pueyrredón. La primavera se aproxima y no alcanza el tiempo para lo que hay que hacer. Ha dado el Congreso el golpe magistral con la declaración de la independencia. Solo hubiese deseado que al mismo tiempo hubiese hecho una pequeña exposición de los justos motivos que tenemos los americanos para tal proceder. Esto nos conciliaría y ganaría muchos afectos de Europa. En el momento en que el director me despache, volaré a mi ínsula cuyana. Maldita suerte no ha querido el que yo no me hallare en mi pueblo para celebrar la independencia. Crea usted que hubiese echado la casa por la ventana, porque lo agarra en Córdoba, ¿sí? En otra carta se exterioriza San Martín su alegría porque el diputado que está a cargo de la presidencia, Francisco Narciso de la Prida, es el presidente y es cuyano, es sanjuanino cuando se declara la independencia. Bueno, después hay todas correspondencias que tienen que ver con el sistema de gobierno que plantea, y en otra carta, para ir cerrando, San Martín lo que de alguna manera lo que tienen claro es que San Martín, por el avance de las fuerzas realistas, lo que quiere es que el Congreso de Tucumán se traslade a Buenos Aires, pero que el director supremo, que en julio había sido elegido Pueyrredón, esté en Córdoba, ¿sí? De esta manera, para ir finalizando, ¿sí?, todos aquellos que quieran acceder a estas cartas lo pueden hacer en la biblioteca, entrando a la Biblioteca Nacional de España, y ahí está toda la correspondencia, ¿sí?, de San Martín compilada y con facilidad para acceso y bajarla. En síntesis, creemos que si no hubiese sido por las presiones que generó San Martín y con la gente, los diputados que manda San Martín, hubiese sido imposible lograr la independencia, ¿no? Pero bueno, por otro lado, San Martín no logra frenar o por lo menos terminar con ese alto grado de fragmentación que existe en el territorio nacional. Y lo que también por ahí es interesante es que Pueyrredón de alguna manera compromete en esa reunión de Córdoba ayuda al ejército de los Andes. Así que bueno, muchas gracias. Yo le voy a acotar 2 o 3 cositas nada más. Una que ustedes habrán observado en las cartas, que San Martín habla del enemigo para San Martín son los realistas. No dice nunca los españoles, dice los realistas, porque en cierto sentido él era un hombre formado en España, ¿no? Eso es importante. Dice a veces los chapetones, dice los maturrangos, dice los absolutistas, pero casi nunca utiliza la palabra español para referirse al enemigo. Se reúne el Congreso de Tucumán, se declara la independencia, para concluir con lo que ha expresado el aporte excelente que nos ha hecho Marco Rosselli, y lo que va a pasar en ese momento es que se redacta un acta declarando la independencia. Y el acta dice la independencia de las provincias unidas en Sudamérica. Esto es claramente la opinión de San Martín, como fue la opinión de Bolívar, como fue la opinión que tuvimos
en el año 2005 en el ALCA, como es el UNASUR, como es el CELAC. Es decir, estos países no tienen destino efectivo si no consiguen aunar sus fuerzas y convertir en una nación latinoamericana que tenga fuerza suficiente, como se probó en el caso de Malvinas, que no se tuvo la fuerza suficiente porque es un solo país el que intentó recuperar territorio. Ahora hay que recuperar Malvinas y hay que sostener los derechos sobre la Antártida, y para eso es necesario que América Latina sea unida. En ese momento la figura de Kirchner, de Lula y especialmente del comandante venezolano Hugo Chávez Frías fue fundamental. Hay otra parte del Congreso que no es tan favorable, porque lo que se trataba era de declarar la independencia y de organizar el país, de dictar una constitución. Eso no se consigue dictar una constitución. Belgrano va a España y cuando vuelve dice: si nosotros queremos que nos reconozcan como independientes, tenemos que dictar una constitución de acuerdo a lo que impera en Europa, que es imperan las monarquías. Entonces, si imperan las monarquías, es conveniente aceptarlo esto, hacer una monarquía constitucional, pero si hay un monarca y el monarca se muere, lo sucede el hijo del monarca. Entonces nosotros debemos evitar eso recurriendo a los pueblos originarios. Y plantea allí la monarquía incaica como un proyecto que no quiere decir que Belgrano se haya, digamos así, decepcionado de la democracia, sino que considera que hay que movilizar a los pueblos originarios en ayuda de la liberación y que el hermano de Tupac Amaru podría ser el rey de esa monarquía incaica, que tendría un primer ministro que sería el que manejaría todas las cuestiones del Estado. Y allí una vez más se percibe como desde el interior, y siento un gran placer en decirlo aquí en la Casa de Tucumán, desde el interior están los verdaderos fervores latinoamericanos y la verdadera vinculación de Tucumán y Córdoba con el resto de los representantes del Alto Perú, porque en el Congreso de Tucumán hay representantes del Alto Perú, de lo que es hoy Bolivia. Y esto está, eso plantean una monarquía incaica de tipo constitucional, con un primer ministro de tipo constitucional y la capital en el Cusco. Esto provoca la reacción inmediata de los sectores más poderosos económicamente de Buenos Aires. Y ahí aparece una figura clave en nuestra historia que yo aprendí a conocerlo, no porque yo sea un genio, sino porque la casualidad hizo que a los 6 años me parara frente a una vidriera de una juguetería y le pidiera a mi vieja que me comprara un juguete, que como yo apuntaba lógicamente al más caro, mi vieja me dijera: no, mira hijo, vamos, sigamos, yo no tengo la bolsa de Anchorena. Yo tuve la convicción en ese momento que Anchorena era el tipo que se compraba los juguetes más caros de todo el país. Y poco después fuimos a un cumpleaños de un primito mío, yo vi 7 velitas, yo tenía 6 años, y quise apagar las 7 velitas como si yo fuera el protagonista. Entonces, esas son consecuencias de ser hijo único, del cual todavía tengo resabios. Y entonces mi viejo me llama a un costado y me dice: escúchame, convencete de hoy en adelante que vos no sos el hijo de Mitre. Mitre, yo me convencí después leyendo la Guerra del Paraguay, era capaz de apagarle las velitas a todo el mundo. Y esto es muy, muy triste. Anchorena, entonces, es el que toma la palabra en ese congreso y dice: buscar un rey incaico sería ir hasta el Cusco y buscarlo en una chichería, borracho, patas sucias y hombre de la casta color chocolate.
en estos términos, que son los términos que usaría hoy algún ministro de Macri. Exactamente, es la misma historia después de tanto tiempo. El gran desprecio del interior latinoamericano recibido por esta gente de Buenos Aires. Ese congreso es trasladado después a Buenos Aires y ese congreso, que se resiste a declarar una monarquía incaica, termina proponiendo al príncipe de Lucca, que es un europeo, como monarca, y entonces lo que nos salva de esa monarquía son las montoneras artiguistas dirigidas por Ramírez y López. Y eso es otra enseñanza de la historia. Lo que nos salva del absolutismo, de la monarquía, de los privilegios, es el pueblo organizado, el pueblo movilizado. Eso fue en el pasado y será en el futuro. Gracias. Una pregunta técnica. ¿Por qué las cartas de la correspondencia de San Martín están en España? No, en realidad esto es un volumen que fue, las compiló y todo Mitre, digamos, hizo un trabajo Mitre de compilación de las cartas. Y en 1910 se editó un volumen con toda la correspondencia del general San Martín dividido en tomos, ¿sí? Yo, para acceder más fácil a la correspondencia, se entró a la Biblioteca Nacional de España y ahí se pudieron bajar. Esto, yo no sé si actualmente habrá posibilidades de acceder a este material que se editó en 1910 acá en Argentina. Yo no lo conozco, pero bueno, yo paso el dato para que si hay alguno que quiera acceder directamente al documento, ¿no? Porque muchas veces uno, cuando hace historia, lee y trabaja sobre la interpretación y las lecturas que hacen otros, en este caso se puede acceder y bajar toda la información. Usted, Norberto, cuando hizo la biografía de San Martín, el volumen que usted cita también es del archivo San Martín. Ese material está traducido, no, digamos, impreso en la biblioteca Miguel Cané, que es la biblioteca donde le adjudicaron un trabajo a Borges para que no hiciera nada, que en realidad era un ñoqui, a pesar de que parece una falta de respeto, pero se cuenta que Borges empezó a trabajar el primer día y al segundo día los amigos le dijeron: mira, si todos trabajamos rápido como vos, nos echan a la mitad. Así que quédate tranquilito, agárrate un libro, andate al baño, lee. Y entonces él dice que leyó, hizo su formación en la biblioteca que queda en la calle Pedro Goyena y Avenida La Plata, la biblioteca Miguel Cané. Es decir, que yo creo que lo que ocurre en algunos casos, como por ejemplo el documento de la Junta Central de Sevilla, como ocurre con el plan de operaciones, han quedado en España. Han quedado copias en España porque el plan de operaciones es un plan secreto y entonces no se encontró nunca el original. Pero evidentemente no creo que haya ningún problema de colaboración entre las informaciones de los archivos españoles, los archivos de Indias y los archivos argentinos, ¿no? Con los dos, pues, de un lado hay informaciones, por ejemplo, del plan de operaciones, el primero que habla es un cebulero español, Torrente, y eso está en España. Es decir, el hecho de tener esa relación con España hace que muchas cosas estén en España y haya copias acá en Argentina, ¿no? Y otras cosas a las cuales hacía referencia Barco cuando decía de la recopilación de la documentación de San Martín. Mitre parece haber perdido una gran cantidad de documentación, porque Mitre mandó al hijo a Mendoza a que se recopilara la documentación, y el hijo alguna documentación no la consideró importante y parece que la tiró o la incendió o algo parecido. Lo cierto es que hay pruebas en los catastros de Mendoza
que cuando San Martín fue gobernador, expropió propiedades para el ejército. En algunos casos con algunos argumentos muy especiales, por ejemplo una carta donde le dicen: señor, usted tiene 2 casas, usa una, la otra está deshabitada, nosotros la necesitaríamos para el ejército, sabemos que usted es un patriota de toda la vida, que usted es un hombre honesto, que usted es de la logia, y termina diciéndole: mañana ponga la llave a disposición del ejército. Esto son cosas peligrosas para los conservadores actuales, los devotos a la propiedad privada, porque si el padre de la patria expropiaba, es el mejor argumento para entrar a expropiar a todos los que se han robado la plata y han hecho grandes estancias y grandes palacetes con dinero del Estado, ¿no? Señor Carazo, quería comentarle lo siguiente. En su libro, el doctor Juan Bautista Seguin, en el libro titulado La tercera invasión inglesa, habla de San Martín diciendo que fue un agente de Inglaterra y que fue primero a Inglaterra a pergeñar todo la estructura libertadora, digamos, de América del Sur. ¿Qué diría usted, señor? Bueno, esa teoría surgió en la época de la dictadura, donde el doctor Rodolfo Terraño se exiló y fue a trabajar a Venezuela, justamente con Tomás Eloy Martínez, que no era la mejor compañía periodística, y después se fue a Inglaterra. En Inglaterra le dijeron que había una biblioteca en un castillo, con niebla, como siempre hay niebla en Inglaterra, y que había unas carpetas referidas a Hispanoamérica. Él fue, empezó a revolver y encontró una carpeta que decía proyecto de Lord Maitland para apropiarse de las colonias españolas. Y esto estaba fechado antes de las invasiones inglesas. Entonces él supuso que eso se lo habían pasado al rey y que el rey había llevado adelante las invasiones inglesas en base a este consejo de Lord Maitland. Había varias, que como Terraño no es historiador, no se dio cuenta que había varios proyectos ingleses, como después vino el proyecto del año 45 de la Vuelta de Obligado, donde también que decidieron quedarse con el dominio de los mares. Esto sorprendió a muchos porque ese plan Maitland decía que la forma mejor para dominar las colonias españolas era dominar Buenos Aires, cruzar todo el territorio de Buenos Aires, cruzar la cordillera y tener un apoyo marítimo para atacar las colonias españolas, la Capitanía General de Chile, y entonces de allí después dominar a Perú. Un plan un tanto parecido al de San Martín. Puede ser que San Martín lo hubiera conocido, puede ser, no sabemos. Dice también que la logia Lautaro, la logia masónica que practicaba San Martín, estaba pergeñada realmente en Inglaterra. Bueno, esto ya entramos en el terreno de las invenciones, porque las logias son logias secretas. De las logias no hay casi documentación. Entonces con las logias cada uno hace lo que quiere. Hay un libro donde se explica que todos los presidentes argentinos fueron masónicos, pero no se puede fundamentar porque no hay. Uno de los pocos documentos de logia que se encontró en Chile y se llamaba Logia Lautaro. Y esa sería la mayor explicación de que San Martín no tuvo nada que ver, porque Lautaro era una figura conocida en Chile como un gran caudillo aborigen, pero de ninguna manera en Buenos Aires hubieran constituido una logia y le hubieran llamado Lautaro. La logia que él participó junto con Alvear en España era la logia de los Caballeros Racionales. Así que yo pienso que
muchos historiadores, cuando no encuentran una explicación científica en base a las clases sociales, cómo se mueven las clases sociales, cuál es la historia de un hombre, cuál fue su evolución, etc., recurren a que es la logia. Lo mismo dicen, por ejemplo, que Bolívar y San Martín en Guayaquil, la logia, Bolívar tenía un mayor grado en la logia y por eso San Martín se fue. No fue así, San Martín se fue porque Rivadavia no lo apoyaba desde Buenos Aires. Esto fue lo esencial. San Martín se fue porque su ejército estaba en un estado muy crítico, a tal punto que las Heras y la Valle se van del ejército de San Martín. San Martín se fue porque Cochrane le robó los caudales de Arcón y le robó la escuadra, que era escocés. ¿Pero San Martín no era masón? San Martín era un hombre libre pensador. Y además no hay que confundir, no hay que trasladar, digamos, los acontecimientos de aquel tiempo con los de hoy, o con los de fin del siglo XIX. Inglaterra se convierte en un imperialismo, pero los ingleses no fueron tradicionalmente imperialistas. El desarrollo del capitalismo los convierte en imperialistas y entonces hacen el imperialismo que les permite dominar casi toda América Latina. Dice que todos los almirantes de sus barcos eran ingleses. ¿Y qué podrían ser indios? San Martín Moreno no fue a comprar armas a Inglaterra, porque ¿a dónde iba a comprar armas Moreno? A Bolivia, que no existía. Entonces, lo que pasa es que se trasladan los acontecimientos de hoy a los acontecimientos de ayer. Pero San Martín necesitaba una escuadra. San Martín nunca lo quiso a Cochrane, y la prueba está de que Cochrane lo traicionó a San Martín y se llevó todos los barcos. Y fue a Chile y habló peste de San Martín, lo descalificó totalmente. No era hombre de San Martín, pero era un marino muy audaz Cochrane, era un tipo muy valiente, de un gran coraje, que le sirvió en la lucha para la dominación del Perú. Entonces yo creo que todos estos hechos sueltos y un tanto dudosos hacen que el doctor Sellán, que era un juez que nunca había intervenido ni había hecho nada de historia, apareciera un día con un libro, San Martín y la tercera invasión inglesa. Y ese libro, lógicamente, nadie le dio importancia. Usted sabe que los libros que no tienen difusión son a los que no le dan importancia porque son malos, o a los que tienen mucha importancia y entonces se preocupan por anularlos y esconderlos y dejar que no trasciendan, como decía Jauretche, que eso me enseñó Jauretche, es decir, las mejores páginas de los mejores hombres de la Argentina han sido escamoteados, ¿no? Entonces, lo que yo creo que en ese caso, por lo menos lo que sucedió con el doctor Sellán fue que el doctor Sellán tuvimos una reunión en un canal coordinada por una persona que fue después senadora, que nunca se ha caracterizado por su inteligencia, me disculpe, pero es así, sino que es pariente de un desaparecido, entonces le hicieron locutora, bueno. Y allí el doctor Sellán se fue a baraja de muchas cosas. Después nosotros lo convidamos a una reunión, a una discusión sobre el tema, pero el doctor Sellán lo que pasaba era que él no era un historiador, entonces no tenía formación histórica. Entonces él pescó esas cosas sueltas y con esas cosas sueltas llegó a la conclusión de que el padre de la patria era un inglés, un agente inglés. Más aún, él cree que San Martín salió de España y cuando fue a Inglaterra fue sobornado por los ingleses. Entonces Bolívar también fue sobornado por los ingleses y Miranda también fue sobornado por los ingleses, porque era un grupo revolucionario que se reunía en Inglaterra. Si todos los grandes hombres de nuestros países han sido sobornados por los ingleses, yo apagaría la luz de Seiza y le diría a todos que nos vayamos de la Argentina y que dejemos que la coman los bichos porque no tiene sentido, ¿no es cierto?
Entonces yo creo que después Cézanne no dijo absolutamente nada sobre el por qué San Martín regresa. San Martín regresa porque está sobornado, dice él. Entonces es una historia muy terrible para los argentinos pensar que el padre de la patria era un agente británico, ¿no? La doctora Pasquali, que después falleció muy joven, trató de explicarlo esto de otra manera, que San Martín volvió al Río de la Plata a los 63 años porque no tenía muchas posibilidades de ascenso en España, ¿no? Y esto no es tampoco correcto, porque el jefe de San Martín era venezolano y tenía posibilidades era el jefe de San Martín, así que había tenido posibilidades de ascenso. Y además que San Martín dice en varias oportunidades, cuando se produce la revolución de Riego en España, que es una revolución liberal, antiabsolutista, dice: esta revolución es el mismo sentido de la nuestra, es una revolución que tiene por objetivo el Evangelio de los derechos del hombre, que es la Revolución Francesa, evidentemente, lo que influye sobre lo que... Fíjese que la Revolución Francesa en 1789 debió ejercer una influencia tremenda sobre todo el mundo y sobre San Martín, que tenía 11 años, ¿no es cierto? Entonces, San Martín dice en otra oportunidad: la revolución nuestra es como la revolución de España, la de Riego, que es una revolución contra la desigualdad, contra la beatería. Él le llama la beatería a la excesiva influencia de la Iglesia. Todos estos argumentos, como la discusión de San Martín y Sarmiento, por ejemplo, o el hecho de que San Martín ofrezca su espada al servicio de Rosas cuando ve que se produce la invasión a los franceses, ¿no? Él tenía su opinión sobre Rosas en cuanto a gobierno tiránico, que también lo expresa en una carta, pero consideraba que él tenía la obligación como argentino, nacido en Yapeyú, de ofrecerse como general. A tal punto se ofrece que cuando se produce la guerra con Brasil, no se ofrece, porque Rivadavia era el supremo, y cuando cae Rivadavia y asume Dorrego, San Martín inmediatamente le manda una carta diciéndole que se pone a su disposición. Y se viene al Río de la Plata. Y cuando se viene, se encuentra con que a Dorrego lo fusilan antes de que él llegue, ¿no? Así que yo creo que esa versión de Cézanne quedó, además, no fue tomada por nadie como una cosa propia de un hombre que se confundió, creo yo. No creo que haya sido un libro pagado por los ingleses ni nada por el estilo, que se confundió porque hay algunos elementos que hay que estudiarlos bien, ¿no? Estudiarlos detenidamente y hacer una semblanza general del hombre. San Martín en muchos aspectos, por ejemplo, de la Iglesia habla mal, en una carta, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que eso es influencia del liberalismo reinante en ese siglo. Ese siglo, la influencia de la Revolución Francesa es muy grande, de la diosa razón, como decían los franceses del 89, la diosa razón en lugar del dios de la Iglesia, ¿no? Y San Martín, yo creo que es un hijo de la Revolución Francesa, y en ese sentido Bolívar también es un hijo de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa después se desvirtuó, porque las fuerzas que intervenían en la Revolución Francesa, la principal era la burguesía. Y la burguesía francesa le interesó más consolidar el capitalismo en Francia y reprimir a los obreros que la igualdad, la fraternidad y la solidaridad, ¿no? Que es característica de algunos empresarios que hacen prevalecer su caja de caudales frente a los principios humanitarios, ¿no? Esta es por lo menos mi opinión. También llama la atención que
un hombre que se fue a los 6 años, que estuvo 20 y tantos años en España, que tenía poco conocimiento de Argentina, ¿cuál fue el motivo real por el cual vino? El motivo real se lo dice la Gaceta. La Gaceta de aquellos tiempos dice que 18 españoles, militares españoles, vinieron a sumarse a la revolución que se estaba dando en el Río de la Plata, porque esa revolución era de la misma características de la Revolución Democrática Española, y que es común, dice, que vengan jefes que entienden que España está perdida, porque España estaba casi dominada por Francia, por Napoleón. Entonces, San Martín, si pensar que San Martín a los 33 años se acordó de que nació en Yapeyú y que vivió en Yapeyú 4 años, ustedes lo conocen seguramente algunas personas que se exilió durante la dictadura con sus hijos y fue a... Los hijos son de otro país. Tengo un amigo, por ejemplo, que se fue a Canadá, y los hijos son canadienses, porque se forman en el ámbito de la escuela canadiense, de las costumbres canadienses, y no les interesa nada de la Argentina. Entonces, de San Martín, la única explicación que hay es que San Martín vino por ser un liberal revolucionario. Por eso se junta con españoles que son liberales revolucionarios, acá. Y Moreno, que había nacido acá, que es español, coincide con San Martín, que ha nacido en Yapeyú, porque son liberales revolucionarios que quieren la democracia. Y yo creo que esto hay que reivindicarlo, porque el hecho de que nuestros antecesores, nuestros padres de la patria, lucharan por la democracia, hay que conjugarlo con que los del 9 de julio luchaban por la independencia. Entonces la independencia, un país independiente y un país democrático, tiene que ser un país igualitario necesariamente en el futuro. Y esas tres banderas, yo creo que son banderas no ya del pasado, sino banderas del futuro, de la igualdad, la independencia y el carácter de la libre expresión de las ideas, ¿no? Y eso es lo que la clase dominante ha querido impedir. Ha hecho una historia que no tiene nada que ver con el presente y que tiene que ver, sí, con los gobiernos reaccionarios del presente, que son justificados como si dijéramos, si alguien duda de la negociación que hizo últimamente Paraguay sobre la deuda externa, y bueno, si la deuda externa la inició Rivadavia, que tiene la calle más larga de toda la ciudad y que hemos revenerado siempre, ¿por qué no lo va a hacer Paraguay? Que fue apoderado de Marita Fortabat y tiene, según salió ahora, una cantidad de millones en el exterior. Y bueno, y todo esto está estrechamente relacionado. La deuda externa permanece durante toda la historia de Argentina. Poca gente sabe que en 1948 tuvimos deuda cero, deuda externa cero, porque era la época de Perón. Entonces eso lo han ocultado. O han ocultado que en el 55 la deuda externa era mínima. Pero bueno, si cada uno de nosotros tuviéramos posibilidad de juntarnos y tener un poderío económico para sacar un diario y decir todas estas cosas, las elecciones no saldrían como salen, seguramente. Gracias, muy amable. No, de nada. Yo quería preguntarle su opinión, referido a alguna cosa que he escuchado acerca de que ya en el año 1815 hay como una primera declaración independentista de algunas provincias litoraleñas bajo el influjo de Artigas. Sí, sí.
qué opinión le merece eso. Sí, Artigas es si quizás, puede aclararnos Artigas ese punto. quizás es de los caudillos de nuestro país el más claro. Artigas, tomémoslo en su totalidad. Artigas quería la independencia, que se sancionó en el Congreso de Oriente en 1815, pero quería la distribución de la tierra, quería la protección de las producciones locales que no fueran perjudicadas por la importación extranjera, quería que hubiera varios puertos de manera que se evitara la deformación que tuvo el país con Buenos Aires como el único puerto. Luchó mucho para que hubiera varios puertos. Y Artigas en 1813, en la Asamblea del año 13, los representantes artiguistas eran los que en la reunión, si se hubieran incorporado, dicen que eran hombres que estaban vinculados a San Martín. Hay un sacerdote que oficiaba también no me recuerdo ahora el nombre. Sí, que oficiaba de un vínculo entre San Martín y Artigas. Artigas enfrentó a los brasileños, se partió con Bolívar, tenía la concepción de la patria grande, era una figura muy, muy clara. Y no quería que Buenos Aires se convirtiera en el centro de la cuestión. Por eso hace el Congreso de Oriente. Algunos historiadores orientales piensan que Artigas debió mandar igualmente a sus representantes a la Asamblea del año 13, a discutirla y a pelearla. ¿Del 16? Al Congreso de Tucumán. Al Congreso de Tucumán no fueron, pero tampoco a la Asamblea del año 13. Claro, en 1813 fueron con un programa que era un programa artiguista, que habilitaran varios puertos, y eso Buenos Aires no podía admitirlo. Y además allí hubo también una presión en el sentido de que la gente de Alvear temía, en la Asamblea del año 13, que los artiguistas se combinaran con San Martín y lo pusieran en minoría. Y en el Congreso de Tucumán, Artigas ya había creado el Congreso de Oriente en 1815, que llegaba, como dijo Marco muy bien, llegaba a tener influencia hasta Córdoba. Pero Artigas se le venía encima del ejército brasileño, el ejército en el cual Pueyrredón, que a pesar que había apoyado con armamento a San Martín, había negociado con los portugueses para que atacaran a la banda oriental. Entonces Artigas quizás no estaba en las condiciones convenientes para jugarse esa partida porque tenía el enemigo detrás, ¿no? Yo de Artigas, usted sabe que los argentinos sabemos poco, sabemos recién hace unos años, ¿no? Pero había que estudiar bien claramente si había posibilidad de Artigas de concurrir al Congreso de Tucumán. Porque el Congreso de Tucumán, a los chicos creen que, los chicos de la escuela primaria de antes, ¿no? Como cuando yo era chico hace miles de años, creen que es todas las provincias. El sur no estaba, porque el sur estaban los mapuches, los tehuelches. El noroeste estaba presentado, pero como representantes de Alto Perú, que eran los representantes de Alto Perú, que eran los que Anchorena llamaba la casta de color chocolate. Y los del litoral no estaban porque Artigas había tenido varios enfrentamientos con Buenos Aires. Le habían hecho varias trampas, le habían sobornado a jefes. Entonces, esa unidad que se esperaba lograr, fíjese que recién en el año 80, con 5 batallas dentro de la capital federal, el ejército del interior logra derrotar al ejército de Mitre. Cosa que también generalmente se les camotea a los alumnos, porque
El propio Borges dice que, y era Borges, con toda su carga observadora, que hay batallas que perdió Mitre y que se las hacen perder a otros, como a mi abuelo, dice él. Entonces, el asunto es bastante complejo, ¿no? Las razones últimas, que creo que se van a estudiar en profundidad con el archivo de Artigas, que tienen los orientales, pero que nosotros podemos ver las líneas generales del proceso, de por qué se dio de esa forma, porque no es casualidad que Mitre le diga a Vicente Fidel López: a Artigas lo hemos enterrado históricamente, porque quería repartir la tierra, porque quería darle libertad a los indios, porque quería darle libertad a los esclavos. Justamente a ese hombre, a ese que tenía mayor conciencia política que Facundo Quiroga, seguro, a ese lo querían enterrar históricamente, y lo enterraron bastante tiempo, porque lo convirtieron en lo que él no quería ser, el padre de la nacionalidad uruguaya, cuando él quería ser el jefe de la banda oriental de las Provincias Unidas, de una provincia más, ¿no? Pero ese es todo nuestro drama, ¿no es cierto?, del cual estamos saliendo. Ahora, por estos últimos días, no estamos saliendo, pero vamos a salir, vamos a tratar de salir, seguro, y va a tener la respuesta. Usted ve el túnel, Norberto, con la lucecita. Sí, no, brevemente, con la figura de Artigas se lo ha tergiversado, ¿no? Uno llega a Uruguay y lo primero que ve es una estatua grande de Artigas, como que Artigas es el padre del Uruguay. Y en realidad lo que menos quiso él en toda su vida, y por la cual luchó, es por ser integrante de las Provincias Unidas. Gracias al aporte de Norberto, que nos ayudó a estudiar y ver la historia de otro lado, cuando no lo podían ocultar, porque no hay gente, personalidades que no se pueden ocultar porque no se puede tapar el sol con un dedo, pero por ejemplo también pasa con la gente de la literatura, con Martí, ¿no? Que lo entendemos como el gran literato, donde lo hemos leído en todas las escuelas, pero nunca nos hablaron del Martí que tiene un compromiso político fuerte y que muere en combate. Y así con varios de la literatura, la historia oficial mitrista, cuando no los silenció, los tergiversó. Y con Artigas es un caso ejemplo, ¿no?